Un tracción delantera se conduce, un propulsión trasera se pilota. Esto me lo dijo un ingeniero alemán en la presentación de un coche mítico, el primer BMW M3. Es cierto que entonces se conducía sin electrónica, como de un castizo a pelo, pero 36 años después, ¿sigue siendo así? Os aseguro que sí. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Sabéis que me gustan los vídeos de conducción, y los de historia, y los de técnica, y los que son un poco filosóficos. Y estos, que tienen todos esos componentes, en alguna u otra medida, me gustan especialmente. Y son vídeos especialmente destinados a los más aficionados. Y alguno me diréis, Máximo, pero si este vídeo ya lo has hecho. Sí, ya hicimos un vídeo sobre esta temática. Pero primero, quería comentaros más cosas. Y segundo, me dio la idea, Sergio, me lo ha apuntado aquí, Sergio Ruiz Hernández, que me dijo, ¿por qué no hacéis algún remake de alguno de los vídeos que ya habéis hecho, completándolos o contando cosas diferentes y más nuevas? Y es verdad que este vídeo tenía ganas de volver sobre el tema. Así que gracias, Sergio, porque me has dado la excusa perfecta para volver sobre un tema que me gusta especialmente. Y vamos a comenzar fuerte. Fuerte porque os voy a hablar de las diferencias entre conducir un coche de tracción delantera o pilotar un coche de propulsión trasera en circuito. Y voy a contar una frase que a mí me encanta y que no voy a adjudicar a nadie porque es mía. Si os gusta o si no, es mía. Es esta. Si en un tracción delantera, conduciendo un circuito o una carrera, pasas miedo, vas despacio. Y si en un propulsión trasera, conduciendo una carrera, pasas miedo, es que vas deprisa. La frase es mía, pero lo he comentado con gente que sabe de pilotaje más que yo y me dan la razón. ¿Por qué es esto? Muy sencillo, porque un tracción delantera necesita una conducción muy ordenada, porque un tracción delantera, si subvira mucho, es decir, si tenéis que girar mucho la dirección, se frena, pero si se cruza de atrás, porque ya sea tú con la conducción o por los reglajes, hace que se cruce mucho de atrás, también pierdes tiempo. Entonces tienes que llevarle con el eje, el tren trasero ligeramente deslizando. Es, como os digo, una conducción muy ordenada. Al límite se va, pues eso, esa sensibilidad de llevarle muy ordenado. Bueno, esto era la conducción que trataba de hacer con mayor y mejor fortuna, tanto con el primer Hyundai Accent como que luego con el Hyundai Coupé y otros coches de tracción delantera que he conducido. Pero con un coche de propulsión trasera, y pongo como ejemplo el Porsche 968 con el que corrí, o por ejemplo también otro coche que me encantó, el Garbi, no era así. En ese coche, si yo bajaba Bugatti, que es una curva, que siempre lo digo en el Jarama, de izquierda, rapidísima, en bajada, que no hay escapatoria, que tiene una frenada abajo, si yo con cualquiera de esos dos coches iba de lado, pasando miedo, y dando gas y haciendo contravolante, iba más deprisa. Así que un coche de propulsión trasera en circuito requiere una conducción, no sé si decir, sí lo digo, más agresiva y desde luego necesita el piloto que arriesgar un poco más. Pero la vida no son las carreras. Ir por la calle no es lo mismo. Y hay coches de tracción delantera muy divertidos de conducir, por supuesto de propulsión trasera muy divertidos de conducir y también de tracción total muy divertidos de conducir. Pero la diferencia entre que la tracción tire del coche o te empuje, incluso conduciendo en un coche normal por la calle, un coche de calle y por la calle, aunque no vayas haciendo una conducción deportiva, se nota. Y llegados a este punto os voy a contar, no me atrevo a llamar anécdota, pero una experiencia personal. Ya lo sabéis, lo he contado en más de un vídeo. El primer coche que yo conduje en mi vida fue el Renault 6 de mi padre. Que mi padre trabajaba en la basera de Torrejón y había un momento en que él se iba con los jefes y me dejaba el coche para que por un camino que tenía sus curvitas le llevara hasta un pequeño almacén. Bueno, para mí era el mejor momento del día. Os dirá que es el mejor momento del mes, porque íbamos una vez al mes. Pero un día cambió la situación. Por un motivo que no recuerdo, la jefa de mi padre se fue con él en el R6 y me dejó que llevara su coche, que era, creo recordar, un 1430. Bueno, todavía esa sensación la recuerdo. Primero el cambio súper directo, el coche que corría más, pero sobre todo esa sensación de que te empujaban desde atrás, de que había un eje que se destinaba a girar y otro eje que se destinaba a propulsar. Separar ambas cosas os aseguro que proporciona sensaciones de conducción diferentes. También os voy a contar algo que ya he contado,
que tenía un Audi TTS y lo cambié, entre otras cosas, porque era un coche de casi 300 caballos, tracción total, cambio secuencial. Era un coche que para disfrutar de verdad de la conducción, sentir cosas, había que ir a un ritmo muy poco recomendable. En cambio, con un coche descapotable de solo propulsión trasera, esas sensaciones, esa sensación de tener que conducir bien, de que a veces el tren trasero hay que recogerlo, te las proporcionaba a una velocidad mucho más baja. Como dije en ese momento, he cambiado prestaciones por sensaciones. Pero que no te engañen, porque incluso en seco, lo más eficaz, a partir, digamos, de 200, 250 caballos, lo más eficaz es la tracción total. Y no os quiero convencer, simplemente mirad lo que sucede en la competición, donde lo que importa es la eficacia. En todas aquellas disciplinas donde está permitida la tracción total, los coches son de tracción total. Desde los rallies hasta incluso los prototipos de Le Mans. Pero como os decía, hablamos en este vídeo de tracción delantera versus propulsión trasera y de sensaciones. Los coches de tracción total, en general, dan menos sensaciones o hay que ir mucho más rápido para sentirlas. Así que en este vídeo no vamos a hablar de ello. Vamos a centrarnos, como os decía, en los coches. Vamos a empezar por los coches de tracción delantera. Bueno, todos sabéis que el primer coche que se fabricó en series importantes, fue el Citroën Traction Avant. Bueno, esto era un coche de tracción delantera, evidentemente, pero claro, además incluía otras mejoras, porque la tracción delantera permitía hacer un coche mucho más bajo, más ligero, más rebajado, mucho más estable. Bueno, luego ya llegó el Mini que ya incluía tracción delantera y motor transversal. Os decía que este vídeo tiene una parte técnica, vamos a empezar con la técnica. Ya sabéis cuál fue el primer coche de gran serie de tracción delantera, el Citroën Traction, que se llamaba Citroën Traction Avant. Bueno, este coche, aparte de tener tracción delantera, era mucho más bajo. ¿Por qué? Porque en su época los coches tenían un sistema que se llamaba tradicional, que era el motor delantero, a continuación la caja de cambios, prácticamente el cambio caía a la mano del piloto, y luego un árbol de transmisión que iba hasta el eje trasero. Eso hacía que el chasis tuviera que ir un poco más elevado. El Citroën, me está distrayendo Rodrigo, que está cambiando asientos y todo, pero aún así no me voy a equivocar. El Citroën Traction no tenía nada de eso y era un coche especialmente bajo, ¿no? Bueno, realmente quería contaros aquí que el Citroën Traction era un coche aventajadísimo para su época, pero que tuvo problemas, habéis oído que tuvo problemas iniciales, no tiene nada que ver. Tenía que ver con su tracción delantera, pero no con su estabilidad. Eran las juntas homocinéticas, es decir, las juntas que permitían a la suspensión subir y bajar y al mismo tiempo las ruedas girar. Era más complicado que un cardan normal. Al principio dieron problemas, luego se solventaron estos problemas y el coche, y los sucesores, fueron francamente bien. Pero luego llegó el Mini. Y el Mini, respecto al Traction, aportaba algo muy importante, que era el motor transversal. En vez de llevar el motor longitudinal, que iba por detrás del eje delantero y con el diferencial en la parte más adelantada, llevaba el motor transversal. Y esto permitía aprovechar muchísimo el espacio. Bueno, la solución fue tan buena que os diría que la gran mayoría de coches actuales, salvo los todoterreno, y no todos, salvo algunos coupés y no todos, y poco más, todos los coches llevan motor delantero transversal. Y es que además los coches de tracción delantera tienen otra ventaja muy importante. Ya os he dicho, son muy estables. Ahora, en temas de conducción lo contaremos al final. Más fáciles de conducir, aprovechan mejor el espacio y tiene otra ventaja, importantísima ventaja, que son más baratos de fabricar. Con lo cual, esto explica su enorme aceptación entre todos los fabricantes. ¿Y qué ventajas tienen los coches de propulsión trasera? Bueno, os diría que lo más importante es que permiten un reparto de pesos mejor. Porque un coche, voy a poner el ejemplo que es muy arquetípico de coches de propulsión trasera, que es BMW, aunque otras marcas, también Mercedes, tiene muchos coches así. Suele llevar el motor central, delantero pero central, es decir, por detrás del eje delantero, o prácticamente justo donde empieza el eje delantero. Ya el motor va más atrasado, aparte de que luego pues, lleva la transmisión y otros elementos mecánicos que hace que el reparto de pesos, por ejemplo en BMW, se acerca mucho al ideal, que es el 50-50, un 50% en cada eje. Y luego tiene otra ventaja, que esta también es muy importante. Y aquí discrimina porque hay coches que son, si no de tracción total, necesariamente de propulsión trasera.
que es que un coche de tracción, el límite de potencia de un coche de tracción delantera hoy día podríamos situarlo en torno a los 300 caballos. La explicación es sencilla, es que tú cuando arrancas y aceleras, todo el peso se desplaza hacia detrás. Entonces, en un coche de tracción delantera hace que pierda tracción, tanto si es en recta una salida como si es a la salida de una curva lenta. Esto favorece a los coches de propulsión trasera, porque cuando el peso se desplaza hacia atrás, el coche no pierde tracción. Por ejemplo, cuando había carreras de turismos con coches de tracción delantera y de propulsión trasera, los de propulsión trasera siempre arrancaban antes, ¿no? Arrancaban mejor. Esto es muy importante. Yo lo que os decía, que los coches de tracción delantera, bueno, en su momento se decía que más de 200 caballos era imposible en una tracción delantera. Bueno, hubo coches, os he puesto el ejemplo del Audi 200 Turbo, que a finales de los 80 tenía la vitola de ser el tracción delantera más potente del mercado. Salió con 165 caballos, que luego llegó a tener hasta 220, y luego salió una versión 4. No me quiero olvidar de un coche que también como tracción delantera era un coche potente y muy exclusivo, del año 86, el Lancia Thema 8.32 Ferrari. Bueno, a este coche le había metido un motor V8 y de hecho era un motor de Ferrari, pero lo había desinflado para dejarlo en 215 caballos porque entendía que por una tracción delantera eso ya era incluso demasiado. No me quiero olvidar de un coche que es muy particular en esto, porque es el Ford Focus RS500 de la segunda generación, os hablo más o menos del 2010, que daba 350 caballos, solo con tracción delantera. Bueno, ahora hay coches, por ejemplo, quiero hablar especialmente del Honda Civic, porque el Honda Civic en su versión tope de gama da 320 caballos. Y si la memoria no me falla, creo que es el coche de tracción delantera de serie que ha rodado más rápido en el circuito de Nürburgring. Pero os he dicho que este vídeo iba de técnica, que ya hemos hablado, de filosofía, que ya hemos hablado, y de historia. Ya os he dado algunas pinceladas, pero es que a lo mejor hay algo que no sabéis. Los tracción delantera más potentes que ha habido nunca han sido anteriores a estos, y han sido coches americanos. Un coche que tengo una debilidad por él, que es el Oldsmobile Toronado. Este coche apareció en 1969. Yo tenía apenas 9 añitos. Y era un coche, a pesar del aspecto, con un poderoso motor V8 de 7,5 litros que daba 200 caballos. Pero es que este coche era de tracción delantera. Pero es que luego Cadillac, en la versión que tengo apuntada por aquí del 71, lanzó un Cadillac Eldorado convertible con un motor V8 de los motores de mayor cilindrada que han existido nunca, que tenía más de 8 litros de cilindrada y 400 caballos en su versión tope de gama, y este coche era de tracción delantera. Bueno, estaba hasta 25 litros a los 100 kilómetros. Lo que sucede, primero, estos coches eran pesadísimos, eran muy pesados y eso ayuda a que tengan tracción, el propio motor era muy pesado, y luego que realmente no eran coches de talante deportivo, eran coches, bueno, deportivo entendido como lo entienden los norteamericanos en esa época, no eran coches para ir en las curvas apurando, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de hablar de estos coches, que son verdaderos monstruos, muy potentes y con tracción delantera. Y llegamos al tema que es de lo que va el vídeo, de conducir. Os he dicho a lo largo del vídeo que un tracción delantera es más fácil de conducir que un propulsión trasera. Y ahora llega el momento de explicar por qué. Es que llevo grabado muchos vídeos y ya se me, ¿cómo se dice? Se me lengua la traba, ¿no? Como decían los niños. Bueno, ¿qué pasa? Os voy a poner, necesitáis usar vuestra imaginación. Llegáis con una tracción delantera a una curva un poco más rápido de lo que se debiera. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el coche se va de morro, es decir, tiende a abrir la trayectoria. ¿Qué hay que hacer? Mejor dicho, ¿qué harían el 95% de los conductores? Da igual que sean buenos, malos, novatos, expertos, inexpertos. ¿Qué harían todos? Bueno, pues dejar de acelerar o incluso frenar y meter más dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente eso. Exactamente eso. Dejar de acelerar para cargar más peso adelante, incluso frenar para cargar más peso adelante y meter dirección para que el coche gire y vuelva a su trayectoria. Así de fácil. Pero ahora vamos a hacer este ejercicio con un coche de propulsión posterior. Lo mismo. Imaginaos, llegáis con un coche de propulsión posterior a una curva y entráis un poco más rápido de lo que os gustaría. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si es tracción...
la cosa se complica, porque si el motor va adelante puede ser que subvire, es decir, que se abra un poco la trayectoria, pero si aceleráis, lo más normal es que, como se dice en el argot, perdonar, es un poco grosero, que se vaya de culo, que derrape el tren trasero. ¿Qué haría todo el mundo? La gente, el que no es experto, el novato, el conductor que no es muy hábil. Bueno, seguramente dejar de acelerar, levantar el acelerador o no girar la dirección, o intentar girar la dirección hacia donde quiere que vaya el coche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Justo lo contrario. Justo lo contrario de lo que te pide el cuerpo. Es no dejar de acelerar, no de frenar, luego no bruscamente, incluso a lo mejor acelerar un poquito y girar la dirección en el sentido contrario a la curva, lo que se llama hacer contravolante. En esto reside la dificultad de conducir al límite una propulsión trasera. También me diréis, bueno, pero yendo por la calle normalmente, no, es que ese comportamiento, aunque tú no lo lleves al límite, tú no vayas derrapando en las rotondas, está ahí. ¿Y en qué se traduce? Muy fácil. Yo tengo un coche, hoy además he traído a Rodrigo, he venido a buscarle en el Golf, tracción delantera, y le llevaré en el Mazda, propulsión trasera. Y en las rotondas no es lo mismo. Yo no entro en las rotondas derrapando ni a toda velocidad, no, pero con el Golf sé que es un coche que va muy bien, pero es un morrón, o sea, hay que meterle en la curva y tal. Con el Mazda es que lo insinúas y entra. Entonces, esa actitud de llevar, yo siempre digo, un tracción delantera es como un dardo. El peso va adelante, tú lo tiras y es muy estable, incluso en recta es muy estable, pero claro, le cuesta girar. Y un coche de propulsión trasera con un reparto de pesos más favorable, con prácticamente nada de peso por delante del eje delantero, es un coche mucho más ágil a la hora de girar. Da igual que vayas de carreras, que vayas haciendo una conducción razonable pero dinámica. Un poco para acabar todo esto, os voy a hablar de una anécdota que tuvo lugar con un amigo mío que le encantaba conducir, había tenido varios coches que no estaban mal y finalmente se compró un Golf VR6, que le hizo muchas cosas, le bajó de suspensión, le puso un escape, el coche estaba, como decía él, perita. Pero un día le dije, mira, es que no te gastes mañana en este coche, si es que el coche va muy bien, pero es que las sensaciones que te da un coche de propulsión posterior no te las da este coche. Bueno, pues el tío al final se compró un M3. Y claro, cuando quedé con él me dijo, Máximo, ¿qué razón tenías? Es que da igual que vaya rápido que no, es que la agilidad de este coche, como entra, la sensación general no tiene nada que ver. Y yo, que soy un poco, esto lo tengo que poner pitidos, no se pueden decir tacos, un poco cabrón, le dije, bueno, la mejor combinación es motor central con propulsión trasera, pero eso será objeto de otro vídeo. Como en los monólogos, que tiene un nombre pero ahora no me acuerdo. Los monólogos cómicos empiezan por una cosa y al final enlaza, que es lo que voy a hacer yo, porque voy a acabar por donde empecé, por la competición. Al final, los coches de competición de tracción delantera, ¿en qué consiste la preparación o los reglajes? Básicamente en, como se dice en italiano, poner en dificultad al eje posterior, para que el eje posterior pues, sea más ágil y se mueva, porque se va a atornillar y el coche va a subvirar. Claro, eso te da una idea de por dónde van los tiros. A una propulsión trasera no le hacen falta esas cosas, porque si tú quieres mover el tren, el eje posterior, no tienes más que dar gas. Por eso, cuando en un coche de tracción delantera entras en un circuito, pasa una curva y se cruza, pierdes una barbaridad de tiempo y tienes que intentar que eso no pase. En una propulsión trasera, si se va un poco, le das gas, si se va un poco más, le das más gas, si es una curva rápida, gas, gas, gas y gas. A lo mejor pasas miedo, pero seguro que vas muy rápido. Bueno, ya llegamos a lo que Rodrigo llama el final feliz. No sé si es una insinuación, pero bueno, el final feliz es que me digáis si os ha parecido bien el vídeo, si os ha gustado, si os ha interesado y me hagáis comentarios. Para coche del día quería elegir a un coche que yo hubiera probado, pero es que ya han sido coche del día varios de estos coches. Ya fue coche del día el primer BMW M3, incluso saqué la revista donde hice la prueba, el primer contacto. Ese fue coche del día. También el Porsche 968 CS Club Sport, con el que corrí, que también tenemos por ahí alguna foto, que también fue coche del día. Incluso un Garbi que me dejaron para correr en el Jarama, que os he hablado de esa carrera porque fue muy entretenida, y que además tengo por ahí una foto, que voy a ver si la encuentro, si no la tiene Rodrigo ya, donde sale el coche para que veáis cómo se cruza. Todos esos han sido coche del día, así que voy a elegir otro coche de propulsión trasera que me haya dejado huella. Y me he acordado de uno perfecto, que es el Alfa Romeo 75 V6 3.0 América. Este coche tenía muchas cosas. A mí me parece bonito, me parece muy bonito. Tenía un bastidor muy chulo porque llevaba, que ya contaré algún día qué es, el eje trasero de Dion, el cambio
para que el reparto de pesos fuera perfecto, iba detrás y no delante, y tenía sobre todo un motor. Ese motor V6 de 3 litros, ¿cómo sonaba? Era música celestial. Es que no podías evitar estar al ralentí, incluso parar un semáforo y dar pequeños golpes de gas, porque era auténtica música. Ese coche me encantó, me gustó muchísimo, disfruté muchísimo con él, iba de lujo y yo creo que es un merecido coche del día. Llegamos al colutorio donde, bueno, ya sabéis que tengo ya ayuda y vamos a responder casi todas las preguntas, que hay un correo ad hoc, me gustan los latinejos, un correo específico para las consultas, pero vamos con ellas. Perico me pregunta si es buena idea para un novato comprar un BMW Serie 3 de propulsión trasera. Sí, porque esta pregunta me viene muy bien para contar una cosa que no he contado en el vídeo. Es que todo esto que os cuento, lo del rapar, no sé qué, con las ayudas electrónicas, los controles de estabilidad, control de tracción, pues ya un coche de propulsión trasera, coches que en su momento pues, se calificaban de muy difíciles de conducir, o coches de las viudas y todo esto, hoy día no pasa eso. Así que si es un coche moderno que tiene ayudas electrónicas a la conducción, le puedes comprar. Además me habla en concreto de un BMW, un Serie 3, creo que lo he dicho. Se lo puedes comprar sin ningún problema. Bueno, y se me olvidó decir que si tu hijo es novato y le compras un BMW Serie 3 nuevo, pues qué suerte tiene. Noemi GL nos pregunta que haya visto que los coches de propulsión trasera llevan las ruedas traseras, los neumáticos traseros más anchos que los delanteros. ¿Por qué no es así en los coches de tracción delantera? Pues mira, no es así por muchas razones, pero la primera que te voy a contar es porque es mucho más fácil controlar un coche cuando pierde el eje delantero que cuando pierde el trasero. Por eso igual que te recomiendan, bien recomendado, que las ruedas mejores, aunque tu coche sea de tracción delantera y tengas la dirección, los frenos y la tracción delante, las ruedas mejores, si son unas nuevas y otras viejas, vayan detrás. Y esto es muy sencillo de entender, es que, insisto, que un coche se vaya atrás, sobre todo en recta, por ejemplo, por algún motivo, por un reventón, es muy difícil de controlar. En curva igual, mientras que se va adelante es muy fácil. Por eso es muy raro, extremadamente raro, que ningún coche de tracción delantera, por muy potente que sea, lleve ruedas delanteras más anchas que las traseras. Pero en cambio, en coches de propulsión trasera muy potentes, es muy frecuente. Y llegamos al final del vídeo, que ya sabéis lo que voy a contar, que quiero que nos hagáis comentarios y nos digáis si os ha gustado el vídeo. También recordaros que estamos en todas las redes sociales, que nos deis un like, que os suscribáis y que tenemos un podcast los lunes, que además me estáis haciendo muchos comentarios y bastante positivos, eso me da ánimos. Y sobre todo que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!